El tranvía sin parada. Capítulo 1. Billete de sombra. El aire del depósito olía a resina mojada y freno quemado cuando Ainara subió al tranvía que nadie más quería cubrir de madrugada. La catenaria vibraba con un zumbido que conocía desde niña, pero aquella noche el sonido traía dentro algo parecido a un murmullo humano, como si en los hilos alguien hubiera colgado frases a secar. El panel frontal, donde solían alternarse barrios y finales de línea, mostraba una sola palabra: sin parada. Ainara pasó la palma por la chapa como quien palpa la frente de un enfermo y sintió un frío que no pertenecía al metal ni a la noche. Se dijo que sería la niebla del estuario y que la máquina estaba viva solo en la medida en que todas las máquinas respiran un poco cuando nadie mira. Cerró las puertas con el silbato reglamentario, miró hacia la cabina del conductor por costumbre, aunque sabía que en el turno nocturno conduciría sola desde el pupitre central, y el convoy salió del depósito con una obediencia extraña, como si ya conociera un camino no trazado. A medida que abandonaban los talleres, la nave fue quedando atrás como un animal grande que se duerme, y Ainara supo, con esa certeza incomprensible que llega a veces, que el viaje que empezaba no estaba en ningún plan de servicio. El primer tramo cayó por la cuesta del puerto, donde el ácido del salitre come las barandillas más rápido de lo que las pintan. Las marquesinas estaban vacías, pero al cruzar frente al jardín botánico vio, sentados de espaldas a ella, a dos viajeros que no habían subido en ninguna parada conocida. Uno llevaba corbata sin nudo y la hebilla de un identificador colgando sin tarjeta. La otra era una mujer mayor con un bolso cosido varias veces por el mismo sitio, como si insistiera en cerrar una boca que no dejaba de abrirse. Ainara caminó por el pasillo encajando su cuerpo en ese movimiento mínimo que conocen los revisores para no caerse y tendió la mano pidiendo títulos de transporte. El lector pitó de una manera que nunca había escuchado, un doble tono que parecía carraspear antes de pronunciar una verdad. En el billete del hombre, el apellido estaba truncado por la tinta, faltaban letras del medio, arrancadas como si se hubieran quedado pegadas a otra hoja. En el de la mujer, un nombre de pila aparecía remendado con tinta de distintos azules. El convoy no redujo al llegar a la primera estación. Las columnas se quedaron atrás con sus carteles luminosos diciendo el barrio como quien recita un santo al que no le contestan. En el techo, los altavoces chisporrotearon y dejaron caer una frase que Ainara no había activado: pasajeros sin parada, prepárense. La frase la nombró a ella aunque no lo dijera, y el pasillo pareció alargarse como si el tranvía tuviera dentro más metros que por fuera. Ainara se asomó a la cabina delantera por puro instinto, aunque hacía meses que los turnos de noche se hacían en automático con supervisión desde el centro de control. La puerta estaba cerrada. Probó la llave maestra y no giró. Llamó por radio, respondió el ruido del mar, un rumor de piedras rodando bajo un muelle. En el pupitre central, una lámpara verde se encendió sin que ella tocara nada, y en la pantalla de diagnóstico apareció un mapa que no conocía. Trazos de vía que bordeaban la ciudad como cicatrices, apeaderos con nombres que sonaban a excusa, a promesa, a palabra a medias. Tomó aire y apretó el botón de parada solicitada desde el interior, por probar lo obvio, y un timbre sonó distinto, más grave, como si no colgara del techo sino de la garganta de alguien. A lo largo del vagón, el revestimiento de madera empezó a transmitir un calor leve que ella sintió en las yemas, una temperatura de cuerpo. Los viajeros, que parecían ausentes, levantaron los ojos a la vez y fue como si el convoy hubiera pestañeado. Por el ventanal, la ciudad se plegó en una diagonal y las luces se estiraron como hilos húmedos. El tranvía había pasado de largo otra estación más, y el panel interior, ese que nunca miente, anunciaba un destino que no existía. Decía, apeadero de lo dicho. Volvió junto al hombre de la corbata, que ahora sostenía su billete con las dos manos, como si cualquier brisa pudiera llevárselo. Le pidió su nombre y él dijo el nombre que cada día usa para firmar, corto, recortado como una foto metida en un marco demasiado pequeño. Ainara esperó y no apuntó nada, aunque el gesto le salía automático. Preguntó entonces por el apellido completo, y el hombre se encogió como si le hubiera pedido bajar del tranvía en marcha. Ella pronunció el suyo en voz alta, con ambas ramas, el materno y el paterno, que en su boca se tocaban por fin como dos ríos que se juntan lejos del pueblo. Notó en el suelo una vibración distinta, un tirón de cinematografía vieja cuando el carrete encuentra el diente. La mujer del bolso cosido se apretó la tela contra el regazo y murmuró que hacía años que no decía su segundo apellido porque se soltaba de la costura del primero,
como si los apellidos tuvieran hilo. Ainara, con esa calma torpe que aprendió en ventanillas, le pidió que respirara y los dijera enteros, con el acento donde toca, sin tragarse ninguna sílaba. Cuando la mujer lo hizo, cuando hilvanó el nombre propio con los 2 apellidos, y hasta el mote de infancia que la perseguía en el mercado, una claridad ajena entró por el cristal, el tranvía aflojó y, por un instante, a la derecha apareció un andén sin ciudad, una línea de baldosas, una baranda, una papelera de hierro en la que alguien había pintado con esmalte la palabra «Recuerdos». Las puertas se abrieron sin el clac habitual. La mujer dudó, como dudan quienes han esperado demasiado una oportunidad, y luego bajó con la espalda recta, tocando la baranda con la punta de los dedos. El andén no pertenecía a ninguna geografía conocida. Detrás solo había niebla y voces que se parecían a su propia voz de cuando era más joven. Las puertas se cerraron con un suspiro. El tranvía retomó la marcha y el aire dentro olió a pan recién partido. El descubrimiento no le trajo triunfo sino una responsabilidad con forma de nudo. Ainara anotó mentalmente el gesto, como si pudiera enseñarlo, para que el tranvía inventara una parada, para que abriera un borde exacto de acera en mitad de la nada, alguien tenía que pronunciarse entero. No valían apellidos cortados para no herir a nadie, nombres desportillados para encajar en un buzón, destinos dichos a medias por miedo a no llegar. Se acercó al hombre de la corbata y él temblaba por las manos más que por el frío. Dijo su nombre de pila correcto, dijo un apellido y se cayó en el segundo. Ainara lo miró con la misma neutralidad con la que mira a quien intenta colarse por una puerta giratoria sin pagar y le sostuvo el silencio hasta que él entendió. Cuando por fin dijo aquel tramo que evitaba, porque sonaba a barrio obrero, porque no lucía en la tarjeta de visita, porque su padre había preferido otro, el tranvía bajó la velocidad como si respetara un duelo. El andén apareció tan cerca que vieron los remaches de la chapa del banco. Él bajó sin mirarla, pero antes de que las puertas cerraran dejó en el asiento su hebilla sin tarjeta, pequeña como un ojo. Ainara la guardó en el bolsillo del chaleco. El zumbido de la catenaria cambió de registro, y por los altavoces se coló una risa que podía ser viento atrapado en un túnel o alguien celebrando que por fin se había dicho todo. La lluvia llegó sin pedir permiso, horizontal, empujada por un galerno tardío que hizo crujir las curvas de la línea como madera viva. El tranvía, sin embargo, no parecía necesitar señal externa para decidir por dónde ir. Abandonó el bucle del centro y tomó un ramal viejo que hace años no figuraba en los folletos. A cada metro se encendían y apagaban sombras en los asientos, como si los cuerpos hubieran estado siempre ahí esperando el filamento correcto. Una chica con auriculares masticaba el cable como si quisiera borrar una llamada. Un hombre joven sostenía una mochila de repartidor sin logotipo. Una pareja compartía un abono con una fotografía rota a la mitad. Ainara los fue abordando con la paciencia áspera de los oficios que lidian con lo humano a las horas en que lo humano se desordena. El lector, que antes pitaba tosco, empezó a emitir un sonido más limpio cuando un pasajero pronunciaba entero su destino, como si la máquina también aprendiera. No todas las puertas se encontraban andén al primer intento. A algunos hubo que pedirles una rectificación, un acento bien puesto, una fecha que no fuera inventada para cuadrar un currículum, el recuerdo de una casa donde el portal olía a escaleras fregadas y sopa. Cuando lo hacían, aparecía al lado un borde de resina y ladrillo, brumoso y suficiente, y bajaban, y la niebla se los tragaba con delicadeza. Ainara, empapada ya en la línea del pelo, sintió que el tranvía era un costurero inmenso y que a cada parada su aguja encontraba, por fin, la tela correcta. El golpe la pilló caminando hacia el primer módulo, justo cuando el trazado viejo se apretaba contra las huertas. No fue un choque externo, fue un cambio de peso, como si alguien hubiera subido de golpe con una maleta llena de agua. La lámpara verde del pupitre palideció y las pantallas mostraron durante un instante el nombre de Ainara, partido por la mitad. No era un error de test, ni una broma de compañeros por radio. Su nombre propio, que siempre le había parecido un pájaro oscuro con las alas demasiado grandes, apareció sin la mitad que no usa desde hace años. Aquella que dejó de pronunciar cuando cruzó la puerta de un trabajo con uniforme y alguien le dijo que mejor algo más corto. Sintió en el bolsillo el roce de la hebilla que había guardado y el metal le devolvió el latido. Comprendió que el tranvía estaba pidiendo cuentas también a quien lo guiaba. Frente a la puerta de la cabina del conductor, que antes no cedía, apareció una rendija de luz. Dentro, vio una libreta cosida a mano sobre el pupitre.
abierta por una página de papel amarillento donde los renglones no eran renglones sino vías en miniatura. Cada línea llevaba un nombre completo con un trazo firme, como si alguien los hubiera ido asentando con paciencia de notaría. Una corriente de aire movió las hojas hacia el final y quedó su nombre, con un hueco blanco donde debería estar la parte que se trabó por no molestar. El tranvía eligió ese momento para alargar la marcha y el mar, muy cerca, rugió como una multitud. Ainara comprendió que antes de ayudar a los siguientes tendría que decidir si ella también bajaría alguna vez, y en qué estación diría por fin, sin recortes, de dónde viene y a dónde va. Aferró la libreta con la izquierda, extendió la derecha hacia el micro de avisos y respiró hondo para probar en su propia voz la llave que les estaba ofreciendo a todos. El micro devolvió su respiración como un mar atrapado en una concha. Ainara rozó con el pulgar la hebilla guardada en el bolsillo, ese ojo mudo, y habló. No pidió perdón por ocupar el canal, no miró si alguien en el centro de control estaba despierto, dijo su nombre entero, lo que fue y lo que es, y dejó que los dos apellidos se tocaran dentro de la frase como dos raíles que por fin se alinean. Primero salió la rama por la que su madre la llamaba cuando caía la tarde y olía a caldo, luego la del padre con su consonante de metal, y detrás, casi sin querer, la ciudad pequeña donde aprendió a subirse a los bordillos, el portal con el felpudo que decía bienvenida en cursiva cansada, el patio donde un vecino afinaba una radio hasta sacar voces de otras costas. El techo vibró con un timbre suave, no de alarma, sino de campana que reconoce a quien vuelve a entrar por su puerta. El convoy aminoró y a la derecha se dibujó un andén que no estaba en ningún plano, baldosas amarillas con grano de arena pegado, una marquesina con cristales empañados por dentro, un banco de madera con la huella exacta de una mochila apoyada demasiadas veces, y, detrás, la sombra de un edificio que parecía su casa y no lo era, como un recuerdo rehecho con materiales nuevos. Las puertas se abrieron con un respiro largo y la niebla dejó ver un segundo el cartel clavado en la baranda. Decía su nombre completo con letra de escuela, el acento donde duele y donde cura. Ainara apoyó la libreta en el pupitre y la marcó con la hebilla como se marcan los libros cuando uno promete volver. Dio un paso hacia el borde y se detuvo, no por miedo, sino porque sintió la fila de pasos que aún no tenían acera. Detrás de ella, un murmullo de billetes sin letras y abonos con fotos partidas pidió sitio sin voz. Cerró el micro, tocó 3 veces el marco de la puerta como hacía su abuela antes de salir al pasillo, y no bajó. Guardó los apellidos en la boca como se guarda una moneda para el viaje de vuelta y habló para todo el vagón con voz de taquillera que aprendió a sostener colas y esperas. Este tranvía abrirá parada a quien se diga completo. Nadie será obligado a bajar, nadie volverá a ir de pie en medio de la nada. Las puertas se cerraron con una paciencia nueva. El panel interior, ese que nunca miente, cambió a un destino que no conocía, decía apeadero de promesas cumplidas. El zumbido de la catenaria subió un tono, el estuario golpeó contra las pilastras como si aplaudiera con agua, y la ciudad por delante, un lomo oscuro lleno de ventanas, apagó de golpe sus semáforos durante el latido de un corazón. El tranvía se metió en el ramal más viejo, un túnel con grafitis que parecían firmas completas, y por los altavoces, antes del silencio, una voz de mujer pronunció su nombre y los 2 apellidos con la entonación exacta de cuando era cría y llegaba tarde. Ainara sonrió de lado, volvió a la fila, y pensó que la noche acababa de elegir la revisora de un camino que nadie había dibujado aún. El vagón respiró hondo, como si hubiera aprendido una manera más lenta de estar, y entonces subieron sin subir 3 presencias con chaleco fluorescente y la franja gris de quien vigila. No pisaron el escalón ni rozaron goma alguna, estaban de pronto entre las barras, con tarjetas colgando donde el nombre era una línea negra y limpia, un borrón deliberado. El lector, al acercarlo, no carraspeó ni cantó como antes, lanzó un silbido agudo que le dolió en la mandíbula, un aviso de freno sin ruedas. El tranvía eligió ese segundo para escapar del casco urbano y trepar hacia el viaducto viejo, el que cruza el estuario con remaches como lunares, y el panel interior, ese que hasta ahora había sido un aliado, mostró un mensaje que Ainara no conocía: verificación de identidad en curso, última oportunidad antes del puente. Ella pensó en el puente no como estructura sino como palabra de paso, y el metal, a través del suelo, le transmitió un temblor que no venía de la brisa sino de un desacuerdo entre la línea y 3 silencios. Los de chaleco se sentaron separados, con esa impostura de quien sabe que en los trenes lo peligroso es siempre lo que no se sienta junto. Uno llevaba la mandíbula apretada y las uñas limpias, otro,
un frío en la nuca que empañaba el cristal sin tocarlo. La tercera tenía la mirada de quien aprendió a firmar con iniciales para no comprometer a nadie. Ainara habló para ellos con su voz más burocrática, la que no cede ni humilla, y pidió nombres completos como quien pide un extintor donde huele a cable tostado. El que tenía las uñas limpias dijo iniciales como si fueran un conjuro, el de la nuca fría dijo un nombre que no era suyo y una dirección con pisos inventados. La mujer dijo su nombre de pila y cayó un apellido que el aire, por primera vez, quiso decir por ella. El viaducto apareció enfrente, todo hierro, y la luz del interior se volvió de salina. La libreta del pupitre, a la que no había vuelto a mirar, rugió como piel que ajusta y abrió su última página por sí sola. 3 líneas vacías reclamaban tinta, y la palabra abajo no era firma, era descenso. El tranvía aceleró lo justo para que la ciudad quedara lejos y el mar tuviera voz. Por los altavoces, la frase volvió con un matiz de sentencia: pasajeros sin parada, pronúnciense. Ainara avanzó pasillo arriba y cada barra le dejó en la palma una temperatura distinta, como si contara historias con el metal. Les explicó, sin amenaza, que nadie baja sin decirse entero, que el puente no admite mitades porque bajo el puente hay agua y el agua arrastra fragmentos sin devolverlos. El hombre de las uñas limpias apretó los dientes y soltó un apellido que sonaba a despacho y otro que olía a fábrica. Al unirlos, el lector dejó escapar un pitido claro, y a su lado, en mitad del puente, brotó una plataforma de tablones con letras iniciales grabadas a cuchillo, un andén improvisado por la memoria de tantos pasos. Él descendió con cuidado de no pisar la palabra que escondía. La mujer encogió los hombros hasta parecer un pájaro de lluvia y dijo su apellido en 2 golpes, con acento donde nadie se lo había permitido desde niña. El tranvía bajó un pulso la velocidad, el mar se calmó, y su parada apareció como una baranda recogida que olía a laca de uñas y sopa de pescado de domingo. Quedaba el de la nuca fría, que se sonreía sin boca y repetía un nombre que no le pertenecía. Ainara se detuvo frente a él y, sin dureza, le devolvió el silencio como un espejo. Él lo esquivó, giró la cabeza hacia el ventanal y dijo 2 sílabas que le venían grandes. El panel arriba cambió a un destino que no figuraba en ningún mapa, decía apeadero de lo prometido y no cumplido, y el viento golpeó el flanco con una mano abierta. El hombre se tocó la garganta como si llevara un nudo mal hecho de corbata antigua, y muy despacio, con voz de taller de noche, pronunció el apellido que escondía porque le delataba la casa de la que venía. Cuando lo dijo, no hubo andén al uso, hubo una pasarela de mantenimiento que ya estaba, pero que nunca había sido parada, y sobre sus barandillas unas iniciales viejas pintadas con esmalte rojo se encendieron a la vez, como si por fin encajaran todas las letras. Él bajó sin mirar atrás. Ainara, ya de regreso al pupitre, oyó su propio nombre en los altavoces dicho por una voz que no era la suya ni la de la abuela ni la del centro de control, era una voz nueva, quizá la de la línea, que la llamó revisora por su nombre entero y le agradeció el servicio. El tranvía cruzó el viaducto con solemnidad de barco entrando en puerto, y en ese tránsito el letrero frontal dejó por un instante de decir sin parada para prometer algo distinto: línea de regreso. Ainara apoyó la libreta en el pecho como quien se pone un salvavidas, miró por la ventana el agua tendida como una sábana, y supo que, al otro lado, la noche le guardaba todavía al menos una sombra que no quería ser dicha, una que la conocía por el mote que apenas recuerda de patio de colegio. El convoy, obediente a una ley más antigua que el manual, bajó un punto la luz para escuchar. El otro lado del viaducto no era ciudad ni campo, sino una costura tensa donde los raíles se cruzaban como venas bajo una piel fina. Allí, el tranvía bajó más la luz y escuchó. El silencio tenía grano, como una foto ampliada hasta ver la sal. Ainara notó que el vagón, que antes reclamaba nombres ajenos, empezaba a mirar hacia dentro de ella como se mira una maleta con doble fondo. La voz sin cuerpo, la que no era del centro de control ni de su abuela ni de la máquina, probó su nombre con una suavidad que no había oído nunca y, después, ensayó el mote que la perseguía en el patio de los columpios. Una palabra tonta, de risa fácil, que le doblaba las sílabas y le dejaba las manos frías. Al oírla, la hebilla en el bolsillo le rozó el muslo con la tosudez de los objetos que no admiten mentira. Vio, a la altura de la segunda puerta, un asiento ocupado por una sombra con la espalda más recta que un poste. No tenía rasgos, pero llevaba la postura de quien no perdona los errores de dicción. El lector, al acercarlo, no hizo ningún sonido,
Fue el propio vagón el que respiró una niebla de vidrio y escribió en el cristal empañado, con una caligrafía que recordaba a tiza de escuela, una pregunta que era una sentencia. ¿Vas a decirte entera delante de quien te dobló el nombre? Ainara tragó saliva y pensó en un recreo con viento del norte, en los labios de una niña clavándole ese mote por entretenimiento, en el día en que decidió cortar letras de su apellido como quien se corta el flequillo demasiado. Pensó también en su madre enseñándole a cuadrar la lista de la compra con paciencia de contable, en su padre aflojando una tuerca hasta el último hilo y soplando el metal para que no se quejara. Levantó el micro y habló, no solo para la sombra, sino para todas las sombras que empezaban a dibujarse en los reflejos. Dijo que el tranvía era de servicio público incluso en lo que no figuraba en el contrato, que la línea abriría parada para ella cuando acabara el turno y guardara la libreta en la taquilla, que no se marcharía sin pronunciarse de vuelta, con luz de amanecer, frente a la ventanilla en que tantas veces enseñó a otros a decirse enteros. La palabra amanecer le salió con una humildad que le calentó la lengua. El panel frontal, obediente, cambió una fracción de aire su leyenda y, durante un latido, mostró destino promesa por cumplir antes de regresar a la línea. La sombra inclinó apenas la cabeza, como si aceptara un trato. En el pupitre, la libreta pasó ella sola a la esquina de una página y dejó a la vista un croquis de intercambiador que Ainara no recordaba de ningún manual, un nudo de hierros en el que cada ramal llevaba nombres de barrios y, en letras más pequeñas, deuditas de lengua. Entre todos, uno pulsaba como un pez atrapado en red, ramal del varadero, donde el mar deja la herramienta y el rumor devuelve lo que se recortó por vergüenza. El tranvía, que a esas horas seguía una obediencia más antigua que el plan de servicio, se inclinó hacia ese lado con delicadeza de barco girando para no romper la estacha. Por los altavoces sonó un clic de línea ocupada y, detrás, al fin, una voz con sueño que era humana y sonaba a oficina sin ventanas, centro de control pidiendo parte, preguntando con burocracia si había incidencias, si el automático seguía en parámetros, si la conductora necesitaba relevos. Ainara miró al vagón, al banco donde un abono partido en dos esperaba reunirse, a la sombra que guardaba su mote como un cuchillo de cocina envuelto en periódico, y decidió no mentir. Dijo por radio que la línea había encontrado pasajeros de regreso, que habría paradas donde había nombres completos, que el ramal del varadero pedía paso con urgencia de puerto. Hubo un silencio de papeles pasándose de mano en mano, un susurro de reglamentos y otro de miedo a los titulares malos. La voz del centro respondió con una cortesía que quería sonar firme: mantenga procedimiento, no invente estaciones. Ainara apagó el canal con una suavidad de quien no cuelga, sino guarda para luego, y soltó una instrucción al vagón con la autoridad que se gana cuando se recoge el billete de alguien sin tratarle como a un error. Atención, próxima parada, varadero, solo para quienes se digan cómo fueron escritos por primera vez. El panel interior, ese que raras veces se deja influir, asentó con su luz fija. La hebilla en el bolsillo se quedó quieta, como si aprobara. El convoy tomó el desvío. En la ventana, la ciudad se volvió astillero y el aire cambió a sal y aceite viejo. Ainara echó de menos, como se echa de menos el calor de un perro, la presencia de alguien que no estaba y que sabía su nombre entero sin que le doliera. Supo, con la certeza que a veces llega sin avisar, que la encontraría al pie de ese andén, tal vez con un abrigo demasiado fino para la humedad, con las manos metidas en los bolsillos, esperando que una revisora cumpliera su propia promesa. Capítulo 2. Varadero. El desvío al varadero se abrió con un gemido de hierro y sal, un sonido que Ainara reconoció de los días de temporal cuando los barcos buscan cama y el muelle les enseña dónde doblar el cuerpo. La línea cruzó un soto de grúas inmóviles y depósitos cilíndricos que brillaban como peces acostados boca arriba. No había ciudad ni anuncio, solo lámparas naranjas que hacían vibrar la humedad en el aire. El tranvía, obediente a un plano que ningún ingeniero había firmado, se pegó a un borde de cemento con neumáticos colgando, y allí, de pie junto a una poterna, estaba ella, abrigo fino, manos hundidas en los bolsillos, el pelo recogido con una goma que no aguantaba el viento. No levantó la mano ni la voz, apenas inclinó la cabeza como quien había llegado antes y estaba guardando el sitio. Ainara, que había prometido hacerse parada al amanecer, sintió la promesa adelantársele por el lateral, como una ola que toma el atajo. Abrió puertas y el olor del varadero, mezcla de gasóleo, cuerda mojada y pan recalentado en hornillos, entró con autoridad de costumbre vieja. La mujer subió con un gesto económico, sin mirar a los lados.
Llevaba en los dedos la marca brillante de quien ha trabajado con resinas y sabe cuando un molde ya está listo para desmoldar. Cuando se acomodó, el lector no pitó en ningún idioma, los altavoces respiraron como si un pez grande hubiera roto la superficie. Ainara dijo buenas noches sin cargo ni uniforme, y la mujer respondió con su nombre completo como si fuera la contraseña de un faro. No hizo falta andén para nadie más, el varadero había escuchado. Los bancos del vagón se fueron llenando sin que las puertas perdieran un gramo de aire. Subieron remiendos de historias, olor a tabaco tenue, un plástico de embalaje que crujía bajo la suela de alguien. La libreta del pupitre, que ya decidía sola cuándo abrirse, dejó ver un dibujo antiguo, una lista cantada con nombres de herramientas al lado de nombres de mujeres, como si cada útil del varadero hubiese sido apadrinado por una voz. Garlopa, al lado una prima con un lunar en la barbilla, marra, al lado una abuela que decía siempre no le tengas miedo al peso si sabes dónde apoyarlo, lija al agua, con una tía que no olvidaba ningunas heces. Ainara leyó sin leer, con esa lectura de mirada lateral que hace quien viaja de pie. La mujer del abrigo fino tenía el pulso de quien ha esperado a la intemperie hasta que la intemperie dejó de importarle. Ainara no preguntó por qué estaba allí, a veces preguntar es una manera de estorbar. El panel interior, el serio, anunció con una sobriedad de notario, ramal en servicio extraordinario, y debajo, en una letra más chica que nadie había programado, añadió, cuando se canta, la madera aprende. El centro de control volvió a llamarla, esta vez con voz de supervisor que ha abierto el manual por la página de incidencias en explotación. Pidió protocolo, citó apartados, pronunció palabras como trazado, baliza, autorización. En el pupitre, los botones verdes parecieron modales viejos que ya no servían en aquella conversación. Ainara podía mentir con fineza si hacía falta, pero la noche había vuelto torpes las orillas donde antes se resbalaba con soltura. Dijo por la radio que había viajeros de regreso, así, en plural y sin apellido, y que la seguridad no corría peligro porque las paradas se abrían donde la pronunciación era entera, que el riesgo verdadero era dejar a la gente suspendida en medio del puente de su propia garganta. Hubo un silencio con papeles y bolígrafos. Al rato, un recibido sin firma. Ella apagó el canal con la delicadeza de quien baja la luz en una habitación donde alguien duerme y dijo por los altavoces, con esa cadencia que se aprende de los voces de estaciones viejas, varadero en servicio, pasaje con nombre completo, los demás quédense hasta encontrarlo. La mujer del abrigo la miraba como se mira a quien lleva un faro portátil. Se llamaba Irati, lo dijo con los dos apellidos, sin prisa, y trabajaba enderezando quillas en un taller que olía a sal mezclada con serrín. Contó algo sin contarlo, que durante años había firmado solo la primera rama de su nombre y la última del apellido del padre porque a veces la vida se abre camino donde puede, y que ese atajo le había ido encogiendo el pecho hasta convertirle la respiración en nudo marinero mal hecho. Dijo también, mirando al cristal como si allí estuviera el mar, que aquella noche había sentido una vibración nueva entre los cascos en reparación, como si el acero, al asentarse en la cuna, le pidiera su nombre completo para no torcerse después en marejada. Ainara escuchó sin aspirar las heces. Le dijo que la línea estaba aprendiendo a abrir paradas donde la gente recuperaba letras perdidas, que a veces una estación es apenas un gesto pero basta para poder bajar. Irati asintió y, con un movimiento que parecía una broma del destino, se arremangó la manga del abrigo. En la muñeca llevaba un hilo rojo anudado sobre otro azul, dos colores que la noche hizo uno solo por un momento. El varadero tenía su propia manera de pedir lista. Un chico joven, con manos de haber cargado demasiadas cajas horas, sostenía un albarán con campos que nunca se rellenaron. Detrás, una señora de paraguas cerrado apretaba entre los dedos un ticket de consignación sin sello de salida. Cuando pronunciaron en voz alta sus nombres completos, esa mezcla de sal de bautismo y tinta de registro, a la derecha del convoy apareció una plataforma que no estaba antes, tablones húmedos, una baranda pintada a brocha gorda, un farol que olía a queroseno encendido hace un rato. Las puertas se abrieron y bajó una corriente de aire que más que empujar acompañaba. En la papelera había recortes de etiquetas con apellidos enteros, doblados con cuidado, como quien tira flores al río sin querer que el río se las lleve muy lejos. Ainara sintió que la libreta en el pupitre latía al ritmo de cada voz y que, en los renglones, la tinta se asentaba como barniz sobre madera que por fin acepta el brillo. No todos querían bajar.
Un hombre con chaqueta impermeable nueva miraba su reflejo en la puerta como quien repasa una coartada y se negó a decir el segundo apellido con una mueca que olía a despacho. Dijo que ese trozo nunca lo usó y que no iba a empezar ahora en un tranvía cualquiera. El lector, al rozar su billete, no pitó ni carraspeó, emitió un zumbido continuo, fino, como de mosquito en habitación oscura. El panel arriba cambió su destino por un aviso sencillo: suspensión temporal de parada por falta de letras esenciales. Risas nerviosas en el fondo, un murmullo de esos que hacen más daño que una bronca, y la humedad del muelle metiéndose por los puños. Ainara se apoyó en la frialdad útil del pupitre y habló sin levantar la voz. Explicó que nadie estaba obligado, que aquel viaje era de regreso y no de castigo, que a veces hay que quedarse a bordo un tramo más hasta que el aire se vuelva respirable. El hombre bufó y dijo que si de algo estaba lleno el mundo era de letras prescindibles. No bajó. El tranvía cerró sus puertas sin hacerle exhibición del andén que acababa de esconder. Irati, sin mirar al hombre, susurró algo que sonó a canción que el mar enseña a quien se queda demasiado rato en el muelle: lo que no pronuncias te pesa más de lo que crees. A media luz, el varadero se fue quedando atrás y el ramal se unió de nuevo a la línea como dos dedos que se entrelazan después de haberse perdido en la niebla. Ainara dejó la libreta en su sitio y el metal le devolvió un calor pequeño, como de taza de café sostenida con las dos manos. El tranvía, que ahora parecía más barco que tranvía, se deslizó por un tramo de vía que cruzaba por detrás de un barrio que olía a sopa y a gas vieja. Por los altavoces, una estática breve dejó paso a una respiración que no era del motor. La sombra con la espalda recta, la que había guardado el mote de patio, se había quedado en un ángulo donde solo se la veía si uno se olvidaba de mirar. Ainara intuyó que ese encuentro no podía demorarse hasta el amanecer sin hacer daño de otro tipo. Tocó el micro y, por primera vez esa noche, no habló para el pasaje sino para una niña que llevaba el mismo nombre que ella, doblado con risa cruel. Dijo el mote, despacio, con la precisión de quien extrae una astilla, y luego, sin dejar que el silencio se llenara de vergüenza, dijo su nombre entero como se dice: aquí estoy a la vuelta de una tormenta. El vagón encajó la palabra como encaja una cuaderna en su sitio. La sombra, entonces, dejó de tener espalda, se deshizo sin espectáculo, como se deshace un mal nudo al tirar del cabo correcto. Irati miró hacia el hueco y sonrió sin dientes. La hebilla en el bolsillo dejó de tener filo, como si ahora solo fuera un recuerdo con bordes limados. El panel frontal, ese que hasta entonces había sido severo, se permitió un capricho. Durante un segundo largo anunció parada próxima, la que te debes. Luego volvió a su pulso normal, que ya no era el de antes. Antes de que el ramal se perdiera del todo en las calles del interior, Irati le pidió a Ainara, con esa timidez que no pide perdón, que aminorara a la altura del dique seco. Allí, sobre una cama de vigas y cadenas, dormía un casco con la panza abierta y un trazo de tiza torcido como una pregunta. La noche olía a estaño tibio y a cuerda recién escurrida. Irati se puso en pie y no necesitó micrófono, cantó su nombre entero en voz baja, como quien lee un manual secreto, y luego añadió el de su madre y el de su abuela, hilado sin costura. La tiza del casco se enderezó 1 milímetro, no más, suficiente para que el acero dejara de quejarse. Otros en el vagón siguieron sin atreverse a llamarlo canto. Dijeron sus nombres completos como quien tira una cuerda a un muelle y el muelle, por fin, la agarra. El panel, cómplice, escribió un aviso que no cabía en su protocolo: parada técnica por ajuste de verdad. La libreta del pupitre abrió una hoja nueva y en los renglones se instalaron, con caligrafía lenta, las palabras lista cantada. Ainara, que no había nacido para dirigir coros, encontró la cadencia con la que se ordena una fila en invierno sin que nadie pierda la paciencia y fue pasando de asiento en asiento hasta que el dique dejó de pedir auxilio. Entonces miró a Irati como se mira a quien ha hecho con las manos algo que el manual no cubre. Ella, en respuesta, desanudó el hilo rojo y el hilo azul de su muñeca y los dejó atados a la barra de cortesía. 2 venas nuevas para un vehículo que empezaba a parecer un animal con memoria. El centro de control volvió a la carga, esta vez con una voz distinta que pronunció inspección y relevos y suspensión del servicio extraordinario. Ainara sostuvo el silencio con la fuerza tranquila de una portera de finca antigua que sabe a quién abrir y cuándo, y dijo, por última vez esa noche, que la línea estaba devolviendo a la ciudad su manera de pronunciarse, que cortarla ahora sería dejar a la gente colgando de su propia garganta. Ya a otro lado,
solo aire sobre papeles. El tranvía, como si hubiera oído una autorización que nadie firmó, clavó rumbo al intercambiador de la cornisa, allí donde las líneas se cruzan como pasillos de registro civil. En el vidrio de la cabina apareció, escrito por dentro del vaho, el nombre de Ainara con todas sus letras, y debajo, como un destino que no admite cancelación, Plaza de Ventanillas. Irati apoyó la frente en el cristal y dejó el aliento como una lámpara. Antes de sentarse, rozó la hebilla que Ainara guardaba en el bolsillo y le dijo, apenas, cuando lleguemos, me dices entera y te acompaño si te faltan aceras. El vagón bajó la luz para no despertar a los barrios que se encogían al paso, y la noche, agradecida, devolvió un ruido de cubertería y radios apagándose y puertas que se cierran bien, ese concierto mínimo que solo oye quien está de servicio. Ainara pensó en el amanecer prometido y en el mote que ya no dolía, en la fila de voces que aún buscaban andén, y supo que el próximo tramo no iba a ser gentil. Allí, frente a las ventanillas donde siempre faltan sellos o sobran trámites, habría que abrir una parada con la llave exacta de las sílabas. El panel frontal, el severo, concedió un guiño, durante un aliento mostró línea de regreso con lista y después volvió a su compostura. La ciudad por delante respiró hondo. El tranvía tomó altura hacia la cornisa como quien sube una escalera vieja sin hacerla crujir. En el asiento de atrás, donde antes había una sombra con espalda de poste, quedó apenas una huella tibia que olía a recreo después de la lluvia. Irati, con los dedos todavía húmedos de resina, buscó la mano de Ainara en el pasamanos y la dejó cerca, sin urgencia. La noche, que a esas horas ya era casi una madre que ve volver a sus hijos, les abrió un pasillo limpio hacia el lugar donde las palabras se presentan en ventanilla y piden sello. La cornisa abrió su boca de piedra y la ciudad mostró, a la altura de la explanada administrativa, un rectángulo de luz encendida antes del alba, la Plaza de Ventanillas. Allí, las oficinas dormidas parecían acuarios donde los peces saben nadar en fila. El tranvía no tenía vía dibujada para entrar, pero el suelo, dócil como cera frente a un sello, aceptó el peso y dibujó raíles provisionales que olían a tinta. El panel interior anunció lo imposible con voz de funcionario amable, servicio especial, ventanillas en escucha. Ainara respiró hondo y abrió puertas como quien levanta un telón para que los nombres se presenten solos. Desde los edificios, sin que nadie los empujara, fueron bajando expedientes con patas, sobrescraft con apellidos enteros que se ordenaban por orden alfabético, libretas de familia que reclamaban una canción para cada hoja, certificados que pedían que alguien los leyera en voz alta antes de caducar por vergüenza. La libreta del pupitre se puso firme, y cada renglón se volvió mostrador. Irati apoyó la mano en la barra y murmuró su nombre completo, y detrás añadió el de su madre como se añade una dirección al dorso de una carta para que vuelva si se pierde. El altavoz hizo ese pequeño clic de satisfacción de la maquinaria bien aceitada y apareció a la derecha un andén con baldosas que llevaban estampado el escudo municipal en relieve, como si la propia ciudad extendiera un justificante, recibido. Un chico con gorra de reparto, una señora con el pelo recogido con horquillas antiguas, un hombre que había tomado el atajo de firmar con iniciales durante media vida, fueron acercándose uno detrás de otro con la timidez de los que llegan sin cita. Ainara, con esa paciencia de invierno que aprendió haciendo cola para sellar becas y licencias, fue dictando la lista cantada que la libreta proponía. Primero el nombre como se dijo la primera vez, luego los apellidos sin tijera, después el lugar donde la voz aprendió a doblar esquinas, y por último la fecha en que uno decidió hablarse bien. Por cada nombre completo, una ventanilla se encendía como si alguien dentro hubiera llegado puntual. Por cada recorte, un cristal se empañaba con un vaho que olía a grapadora cansada. El tranvía, sin moverse, repartía turnos. El centro de control llegó en persona dentro de un coche oficial que no hacía ruido de coche sino de archivador desplazándose sobre ruedas. 2 inspecciones con chaqueta impermeable y una chica con tablet, los 3 con gesto de quien ha pasado demasiadas madrugadas siguiendo protocolos que siempre llegan tarde a lo vivo, subieron al vagón con el recelo de entrar en una iglesia ajena. Miraron las luces, los letreros, las marcas de frenado, contaron barras de sujeción, justificaron su presencia con frases recién planchadas. Ainara les ofreció la libreta como quien ofrece un mapa del tesoro que solo funciona si se canta, y uno de ellos, más por cansancio que por fe, le pidió que demostrara el procedimiento. Ella no adoptó solemnidad de manual, señaló a un hombre que llevaba guardado en el bolsillo un apodo que le quitaba brillo a su segundo apellido y le pidió que lo soltara.
Él dudó, como se duda en el borde de una piscina fría, y luego lo dijo, completo y sin mirar al suelo. Las lámparas de la plaza de Ventanillas bajaron un punto, el panel escribió validez provisional concedida y en el andén apareció, como entregado por mano invisible, un sello de caucho con una fecha que ya no quería esconderse. Irati, a su lado, dejó caer 2 sílabas que parecían remos, asentado. La inspectora joven, ojos con sueño, dedos que querían creer, abrió la tablet y vio que no había protocolo para eso, que ninguna norma dice cómo proceder cuando la ciudad aprende a pronunciarse por sí misma. Preguntó si el servicio iba a prolongarse más allá de la noche. Ainara, que llevaba sobre los hombros el cansancio y un pequeño orgullo por todas las colas bien atendidas del mundo, respondió sin épica, el servicio durará lo que tarde cada cual en encontrarse entero, y cuando amanezca, esta línea volverá a su trazado pero sabrá hacer sitio cuando se lo pidan bien. Los inspectores, rendidos por la evidencia humilde, asintieron con una seriedad que era casi gratitud. Uno de ellos dejó, sin querer queriendo, su placa encima del pupitre para que la libreta la copiara. El tranvía, satisfecho, emitió un suspiro de devanadera y se preparó para un último tramo antes del día. Cuando el cielo empezó a ponerse del color de la panza de un pez y el estuario devolvió un frío de mantequería, Ainara supo que quedaba una cosa por hacer que no admitía retrasos. Tocó el micro y llamó al pasaje pacientemente, como se llama turno en una sala de espera de pueblo, quien tenga su nombre completo, que lo diga y baje con paso firme, quien todavía lo esté cosiendo, que se quede y ayude a coser el de quien tiene al lado. Irati, sin mirada de faro esta vez, sino de compañera que aprende a caminar al ritmo de la otra, se colocó a su altura y rozó con la punta de los dedos la hebilla guardada, que ya no cortaba, solo señalaba. Ainara leyó en la libreta el croquis que había quedado al inicio de la noche, una estación breve y sin adorno, una banca de madera con marcas de haber apoyado mochilas, un cartel sin tipografía oficial, escrito a mano, con su nombre entero. No era grandioso ni perenne, era una parada de servicio para quien necesita bajar sin ruido y respirar. El panel lo entendió y anunció con letra limpia, próxima, tú, en orden. El tranvía avanzó lo justo para que, a la derecha, naciera un borde de acera con el olor de su portal de infancia y la luz de una cocina donde alguien dejaba una taza secándose boca abajo. Ainara se tocó el pecho con la hebilla, apoyó la libreta en el pupitre como quien firma un inventario hecho con paciencia y, sin ceremonia, se dijo entera en el altavoz. Los apellidos no chocaron entre sí, se encontraron. El andén se quedó a la altura exacta, ni 1 centímetro de más, ni 1 centímetro de menos. Ella no bajó del todo, puso un pie en la acera y otro en el estribo, como hacen quienes no se permiten abandonar a la fila. Irati le sostuvo el codo sin apretar. El aire le entró hondo, distinto. El cartel escrito a mano respiró y quedó fijo. Cuando volvió a subir, el vagón pareció aligerarse. La inspectora joven, que había seguido el gesto con una atención de artesana, dijo en voz normal lo único que un protocolo no puede prohibir, gracias. La plaza de Ventanillas apagó sus lámparas una a una, el centro de control bostezó por la radio una despedida sin sanciones y la ciudad, todavía tumbada, entendió, como entienden los objetos cuando se los mira bien, que a partir de ese día habría hueco para la letra que faltaba. El panel frontal, serio otra vez, mostró su viejo destino con una adenda mínima, casi invisible, línea de regreso, con memoria. El tranvía tomó el ramal de vuelta como quien pliega con cuidado una sábana limpia, y el alba, sin hacer ruido, entró por las ventanillas y les dejó en la lengua el sabor de las palabras recién lavadas. Capítulo 3. Informe de incidencia. Cuando el sol rozó las fachadas con ese amarillo indeciso de oficina que abre persianas a medias, el tranvía se dejó arrastrar hasta el depósito como quien entra en casa descalzo para no despertar a nadie. La nave olía a goma caliente y café recalentado. En una mesa, el periódico aún sin desplegar prometía titulares de lo que nadie había visto. Ainara aparcó en la vía de revisión y el silencio que vino después no fue vacío. Estaba lleno de respiraciones humanas que no sabían todavía que habían dormido mejor. Irati se quedó a su lado, sin hábito de depositar el cuerpo en sillas de plástico, y el hilo rojo y el azul atados a la barra parecían haber ganado grosor. En la oficina de cristal esmerilado, Maite, jefa de explotación con ojos que sabían contar tornillos por sonido, levantó la vista de un formulario y sostuvo la de Ainara como se sostiene una cuerda cuando el barco cabecea. Pidió el parte con voz neutra y luego,
ya a puerta cerrada, preguntó sin rodeos si la línea estaba enferma o si era la ciudad quien necesitaba transfusión. Ainara, con la hebilla templando el bolsillo, relató sin épica, paradas abiertas donde se dijeron nombres completos, lista cantada en el varadero, plaza de ventanillas recibiendo lo suyo, pasajeros sin parada que encontraron acera. Maite no tomó notas. Miró el plano mural, esa red de colores que finge entenderlo todo, y dijo que el sistema, en su fondo, siempre quiso hacer sitio, que lo impedía eran filtros puestos por manos con prisa. Después sacó de un cajón una libreta que no figuraba en inventarios y la dejó al lado de la de Ainara. Era igual, cosida a mano, con idéntico renglón ancho que acepta nombres sin cortarlos. Hace años que no se usaba, murmuró como quien reconoce la voz de un hijo al teléfono. El centro envió una cuadrilla con chalecos de otro color y tablets con aplicaciones que borran lo que no encaja. Venían a actualizar leyendas, a bloquear mensajes no homologados, a reinstalar el módulo filtro que cercena segundas ramas por claridad. El primero en bajar de la furgoneta llevaba el pelo con raya caprichosa y un argot de manual. Dijo que aquello había sido un glitch y que hay que corregirlo antes de que cunda. Ainara lo dejó hablar hasta que su propio discurso empezó a repetir pasado como una rueda en barro. Entonces le mostró, sin teatro, la libreta cosida de Maite y la suya, abiertas por las páginas donde el renglón se había vuelto andén. El técnico tanteó la tapa como quien palpa madera antes de clavar, y sus ojos, por un segundo, se salieron del protocolo. Irati, que no sabía de software pero sí de piezas que nunca ajustan si les falta el nombre, preguntó qué algoritmo decide que un apellido sobra y por qué siempre recorta por el mismo lado. Nadie contestó. Maite, que olía a café negro y resistencia de oficina vieja, propuso una auditoría lenta, un día entero dejando la línea con memoria, un próximo turno probando si la ciudad trabaja mejor cuando no le rayan las letras. El supervisor con raya en el pelo dijo que necesitaba autorización. Maite respondió que la tenía de quien firma los turnos de quienes tocan la máquina, que a veces los permisos se escriben en la gente y no en los sellos. La noticia salió antes de que nadie la contara. No fueron titulares ni fotos de archivo, fueron mensajes de voz reenviados por barrios, audios con la respiración de quienes bajaron en un andén que no existía ayer y hoy olía a su sopa. Una mujer decía su nombre completo riéndose con una risa que recordaba a una cuchara golpeando cazuela. Un chico contaba que había recuperado la firma entera en el contrato de alquiler. Un viejo que no pisaba tranvía desde que quitaron los troles susurraba que había visto a su padre dentro de un cristal marcándole el acento correcto. El turno de mañana subió al convoy como a un altar chiquito y tocó las barras como si fueran cuerdas. Algunos no se atrevieron a cantar y no pasó nada. Otros dijeron un mote con el que llevaban 20 años tragando saliva y el panel interior les escribió un justificante en luz. En la puerta, un grupo pequeño pero ruidoso protestó con pancartas impresas que olían a tinta fresca. Pedían eficiencia, claridad, apellidos cortos que cupieran en la esquina de una tarjeta. Decían que en la velocidad estaba el progreso y que los nombres largos eran grava en los engranajes. Irati les miró con la misma suavidad con que se mira a quien no ha dormido y les preguntó cuánto tiempo habían perdido por no decir a tiempo lo que eran. No hubo choque, hubo un cansancio hondo y una retirada a desayunar. El varadero, desde lejos, dejó caer su olor a cuerda nueva como una palmada en la espalda. A media mañana llegó un correo con membrete que era más amenaza que gramática. Ordenaba restaurar configuración y desactivar mensajes no contemplados, invocaba cláusulas y subrayaba consecuencias que dolían en el bolsillo de la empresa y en el orgullo de la ciudad. Maite, que sabía que a veces hay que obedecer para poder desobedecer bien, citó a quien firmaba para visitar la nave al caer la tarde. Venga a ver lo que pasa cuando una parada aparece porque se la llaman por su nombre, no porque lo diga una plantilla, escribió sin adjetivos. Ainara aprovechó el hueco para salir un momento al patio de vías, donde la catenaria dibuja sombras de partitura sobre el suelo, y llamó a su madre con el teléfono viejo que guarda en la taquilla. No dijo nada heroico, preguntó si había dormido, si seguía guardando la libreta de familia en la caja de galletas, si aquella tarde podría pasar por la plaza de Ventanillas a decirse entera por primera vez frente a una persona y no frente a un papel. Al otro lado, un suspiro de quien ha llevado una casa con cuidado para que no se caigan los marcos. Después, un sí que parecía haber estado esperando a la vuelta de cada sábado. Ainara colgó, metió la hebilla en el bolsillo con naturalidad de amuleto que ya no pincha, y volvió al vagón con la urgencia tranquila de quien sabe que el día también pide lista.
El resto de la mañana fue un servicio con dos ritmos, el de la estadística, que pedía puntualidad y cifras, y el del pulso, que añadía segundos solo cuando alguien los necesitaba para reunir sus letras. Se podía medir lo primero, lo segundo dejaba una huella de piel en las barras, un vaho correcto en el cristal, una paz extraña en los ojos de quien bajaba. Subieron estudiantes con mochilas, enfermeras que olían a jabón sincero, albañiles con polvo de obra que brilla finísimo al sol. No todos querían ceremonia, bastaba con que el lector pitara de un modo nuevo cuando el nombre de pila y ambas ramas del apellido se decían sin vergüenza. En un cruce, 3 líneas se miraron como perros que no saben si jugar o pelear, por primera vez en años, se dieron el paso a una ruta que no constaba. Un sitio mínimo hacia un geriátrico donde el panel anunció por sí mismo parada de recordar bien. Un señor con boina bajó diciendo un apellido que había escondido por rencor de los suyos, y la luz del pasillo cambió un grado, pequeña variación que las tablets no registran pero el cuerpo agradece. Irati, a fuerza de estar, empezó a reconocer cuando el andén iba a nacer un poco antes. El hilo rojo y el azul atados a la barra parecían hacer tierra con la gente y con la máquina. Al fondo, casi desapercibido, un joven con uniforme de la brigada de software guardaba su tablet en la mochila y repetía por lo bajo los apellidos que había recortado toda su vida. No se acercó, pero el panel interior, travieso, le regaló un destello de válido si te lo crees. Sobre el depósito, una nube se deshilachó como una venda que ya no hace falta. Por altavoz, sin que nadie lo programara, una voz amable y anónima recordó a todo el mundo que, si no encuentran su parada, basta con pronunciarla entera para que se vaya dibujando. En la puerta de la oficina, Maite apoyó la espalda y, sin mirar a nadie, dejó escapar la mitad de una sonrisa que parecía un sello recién entintado. A primera hora de la tarde, cuando el sol hace inventario de sombras en los patios, apareció el firmante del correo. Traía traje de lana fina y discurso barnizado. Habló de contratos, de licencias, de homologaciones, de la necesidad de que cada cosa ocupe su casilla y no se desborde. Maite lo recibió con café que parecía tinta. Irati se quedó detrás con los brazos cruzados como una viga útil y Ainara puso la libreta sobre el pupitre como si fuera la única credencial que importaba. El hombre pidió una demostración controlada, palabra que en su boca sonó a correa corta. Ainara asintió, cerró puertas y dejó que el vagón respirara hasta encontrar su tono. Llamó a una mujer que había subido con un carrito de la compra y un abrigo heredado. La mujer dudó ante el traje, pero cuando pronunció su nombre entero el panel encendió una ventanilla en la plaza de ventanillas, la que tenía al fondo la silla donde siempre nadie se sentaba. Bajó sin ruido, con la dignidad vertical de quien por fin deja de pedir permiso. El traje anotó algo en una libreta sin renglones y preguntó si aquello podía optimizarse. Maite, sin falta de respeto pero sin pestañear, respondió que lo único apte Maisebel era la vergüenza, que la línea ya había aprendido a moverse a la velocidad del pulso. El hombre quiso replicar, el altavoz, que había aprendido modales de puerto, le devolvió un carraspeo suave, como quien le ofrece agua. En el descanso, antes de que la inspección levantara más paredes de palabras, llegó la madre de Ainara con su bolso que siempre sabe encontrar pañuelos. No traía épica ni collares. Traía un sobre con papeles doblados y la respiración de quien ha empujado una casa con los hombros durante demasiados inviernos. Se subió al tranvía sin preguntar si se podía y se agarró a la barra como a la baranda de una escalera que ha subido cada día de su vida. Ainara no tuvo que explicarle el procedimiento, bastó con mirarla de frente. La mujer dijo su nombre entero con la entonación de la escuela donde aprendió la caligrafía, añadió el de su madre como quien agrega sal a la sopa al final. Y al pronunciar el del padre dejó que le temblaran las heces sin pedir perdón. El vagón cambió un grado de temperatura. El panel escribió recibido en origen y a la derecha nació un andén que olía a trapo limpio y a caldo apagado para que no hierva de más. No bajaron, bastó con verlo. La madre sacó del sobre la libreta de familia, la puso sobre la libreta cosida y, con un gesto mínimo, deslizó un dedo por el renglón como quien plancha una arruga. El traje, sin saber por qué, se quitó un segundo la chaqueta. La brigada de software volvió a intentarlo con herramientas invisibles. Reinstalaron el módulo filtro, caparon la leyenda que decía con memoria. Subieron por la red un parche que prometía cortar cualquier mensaje que no figurara en plantilla. Por unos minutos, el panel obedeció. Los apellidos se acortaron como si los hubieran metido en una lavadora ajena. Las paradas especiales se retrajeron como tortugas.
El vagón se encogió, Irati se mordió el labio, Maite apretó los puños en los bolsillos. Ainara se llevó el micro a la boca sin prisa, dijo su nombre entero en voz baja y esperó. Un pitido tímido, apenas un alfiler en el aire, cruzó el pasillo. Lo repitió, no más alto, más hondo. Irati lo acompañó con el suyo, que venía de resina húmeda y diques recién lijados. La madre añadió el suyo, con ese metal dulce que tienen las canciones de trabajo. Dos conductores del turno de tarde, que venían a ver de qué iba el rumor, se sumaron sin hacerse notar. Lo llamaron canto por primera vez. El filtro, hecho de líneas de código y de prisa antigua, no supo dónde cortar una vibración que no cabía en barras. El panel titubeó como un funcionario ante un papel con firma bien hecha y devolvió, una a una, las letras retiradas. La lista cantada se asentó en la libreta como barniz al sol. El firmante del correo, que había venido a desactivar incendios, se quedó sin metáforas. No estaba ahí la heroicidad que se puede vender, solo un mecanismo humilde arreglado con voz y paciencia. Preguntó con buena fe si aquello no abriría la puerta a abusos, a impostores con nombres largos como cortinas. Ainara le explicó que el tranvía no habría parada por exhibición sino por ajuste, que la prueba no era el decibelio ni la lágrima, sino la manera en que el cuerpo reconoce el propio nombre cuando cae en su sitio, que el andén solo florece si la sílaba encaja como una llave. El hombre probó a decirse entero y la máquina no hizo nada. Probó otra vez, esta vez sin citar cargos ni títulos, y el altavoz le devolvió un clic respetuoso. Sonrió, cansado, como quien deja de pelear con una puerta y aprende a empujarla desde el lado correcto. Bien, dijo, hagan el piloto. Maite estampó, con el canto de la mano, un sello que no existía pero dejó marca. Quedaba la sombra que no quería pronunciarse. No la de patio, esa ya se había disuelto, sino otra, más reciente, la del jefe de cuadrilla que llevaba semanas haciendo recortes de plantilla en la línea de madrugada y firmando partes con iniciales de otros. Subió sin esperar invitación, se plantó en el centro del vagón y dijo que aquello era sentimentalismo, que la ciudad necesita horarios, no canciones. El lector pitó como pitaría una tetera en la cocina de barrio, insistente. Los viajeros que quedaban a bordo, sin consigna, se miraron y se colocaron junto a las barras como se coloca una tripulación antes del temporal. Ainara no discutió, preguntó, con verdadera curiosidad, de qué lado de su apellido había empezado a recortar. El hombre tragó saliva. Dijo su nombre con demasiada fuerza, dijo el primer apellido como si tirara de una cuerda, y se tragó el segundo con la destreza aprendida de años. Nadie se movió. Irati, con ese respeto que solo tienen los que saben enderezar piezas sin romperlas, le ofreció su hilo rojo y su hilo azul. El hombre los tocó como quien palpa un cable con miedo a la descarga. Dijo por fin la parte que escondía y la respiración del vagón bajó 2 pisos. A la derecha apareció un andén mínimo, apenas 2 baldosas y una papelera de chapa con una etiqueta vieja que decía descanso. No era una destitución, era un lugar para sentarse a recomponer lo que había torcido. Bajó con torpeza contenida. Nadie aplaudió. La línea recuperó 1 milímetro de rectitud. Al anochecer, cuando los semáforos se vuelven ojos cansados, Maite colgó en el tablón de avisos un papel que no venía de arriba ni de fuera: servicio con memoria, protocolo de emergencia. Si el filtro aprieta, canten. Si la parada no aparece, pronúnciense. Si alguien no puede, préstenle el hilo. No llevaba logos ni firmas, solo una línea al final, válido hasta que la ciudad aprenda a hacerlo sola. Ainara se guardó la hebilla, Irati deshizo y volvió a atar los hilos como quien repasa un nudo que ya aguanta. La madre se despidió prometiendo volver con vecinas que llevan años recortándose por educación. La brigada de software, cansada pero menos altiva, pidió quedarse a turno de observación. El firmante del correo se fue a pie, raro lujo, con la chaqueta doblada en el brazo. En la radio del depósito, alguien puso una canción vieja que hablaba de trenes y de nombres escritos con tiza en los muros de una estación. El tranvía, que por fin había dejado de oler a miedo, apagó las luces como se apagan los templos pequeños, con mucho cuidado de no dejar dentro a nadie. Afuera, el estuario hizo ese ruido de sábana que se sacude antes de tenderse de nuevo, y la ciudad, menos ansiosa, cerró los ojos sin apretar los dientes. Capítulo 4. Mapa sin filtro.
A primera hora, cuando la humedad aún no ha elegido a qué pared pegarse, el consorcio reunió a jefes de línea para encajar el piloto en la realidad. La realidad llegó sola. El plano mural, ese arcoíris sobre corcho que nunca mira a nadie, empezó a enseñar ramales que no figuraban en su leyenda, como si la tinta hubiese guardado hambre de años. De un barrio bajo apareció una hebra que llevaba a un dispensario sin cartel. De la cornisa cayó otra hacia un hogar de ancianos. Del varadero subió una diagonal que olía a resina y pan caliente. Cada hebra brillaba apenas cuando alguien en el depósito pronunciaba entero su nombre en voz alta, y se apagaba si lo recortaban por vergüenza. Maite, con el café que parece tinta, tomó esa foto con los ojos y la escondió en la memoria de la nuca. El técnico joven de la brigada, que había guardado la tablet como quien guarda una costumbre mala, dijo en voz baja que el filtro no sabía qué hacer con líneas que aparecen por voz. Ainara apoyó la libreta cosida junto al plano y el renglón se volvió vía. Irati ató mejor el hilo rojo y el azul en la barra como si clavara una bandera que solo reconoce quien la necesita. No hubo discursos. El mapa, por fin, había entendido que la ciudad no es un circuito sino un padrón cantado. El corte de luz llegó como llegan las verdades, sin margen para quedar bien. Las pantallas del centro parpadearon, el piloto automático tosió como un gato viejo, las balizas del viaducto se quedaron en silencio con una dignidad de faro cansado. Se oyeron voces arriba y abajo, acentos que no suelen encontrarse en la misma frase, un rumor de llaves maestras, de generadores que quieren arrancar y no pueden. El panel del tranvía apagó su severidad y volvió a ser, por un instante, un espejo. Ainara no buscó órdenes en la radio, se plantó en el pupitre como en un mostrador y dijo por el altavoz lo único que sabía que funcionaba cuando lo demás no funciona. Que cada cual dijera su nombre entero, que alguien sostuviera el de quien no pudiera, que al pronunciarse las paradas crecerían como brotes entre baldosas. El vagón obedeció como obedece un taller ante el ruido exacto de una herramienta, sin preguntar. En la oscuridad, la lista cantada tomó cuerpo, no era melodía, era un paso a paso de ventanilla. Al primer coro de apellidos completos, al fondo del túnel nació una luz no eléctrica. Era un andén breve con una baranda que traía la sal de un puerto y el jabón de una cocina. El convoy avanzó a la velocidad de la voz. El Dwacar enredó el tráfico en superficie y destapó un viejo orgullo en los conductores de otras líneas. Llegaron a la cornisa una pareja de trolebuses jubilados y un autobús articulado que aún olía a juventud, todos con conductores que habían aprendido el oficio cuando sobraban cuestas y faltaban excusas. Se subieron al vagón como a un taller común. Nadie rivalizó, se repartieron esquinas, midieron con el pie las holguras del suelo, aprendieron dónde colocar la mano para que el metal conteste. La inspectora joven de la tablet se la guardó definitivamente en el bolso y pidió, sin vergüenza, que alguien le enseñara la clave para no cortar mal una sílaba. Irati le puso en la palma el hilo rojo y el azul, no es santo ni brujería. Cuando alguien diga su nombre, tira a la vez de ambos y suelta cuando haga clic en el pecho. La mujer obedeció. A la tercera voz completa, el clic sonó. Por la puerta asomó una vecina con medio apellido enterrado en papeles de una hipoteca antigua. La lista cantada la abrazó antes de saber quién era. Afuera, la ciudad empezó a caminar a la luz de velas y de teléfonos hechos lámparas, y el mapa del consorcio, sin electricidad, siguió mostrando en la pared los ramales vivos como si fueran luciérnagas. A media cuesta, el vagón tropezó con el miedo más tonto, un grupo pequeño que pedía volver a lo de antes. Letreros breves, nombres podados, eficiencia como bandera para tapar el hueco del pecho. Traían argumentos repetidos, impresos con tinta impecable, y ojos de no haber dormido. Ainara no los empujó ni los calmó, les ofreció el micro. Un muchacho del grupo probó a decir su nombre entero y le salió un hilillo de voz. Otro se rió para cubrirse. La tercera, que llevaba un apellido que siempre fue motivo de chanza, lo pronunció como se pronuncia al médico donde duele. El panel, que no tenía corriente ni protocolo, escribió en un aliento de vaho, recibido. No era magia, era un permiso. Uno del grupo, que había venido a medirlo todo con reloj, miró el andén que nació para la chica y se quitó la prisa como quien se quita la bufanda en un portal donde hace menos frío. Irati apartó apenas su hombro para que pasaran. Nadie ganó ni perdió una pelea que nunca hubo. El blackout, mientras tanto, se volvió menos urgente. Donde había nombres enteros, salía una luz suficiente para ver dónde pisar.
Faltaba un rescate que no se contaba en partes. El geriátrico de la Cuesta de San Roque tenía generador pero no gente para empujar sillas y el ascensor se plantaba. Maite, que no deja solos a los suyos ni cuando dicta protocolos, se subió al tren con zapatillas de oficina y una decisión que olía a café reciente. La libreta marcó un camino que se salía de la plantilla y el tranvía abrió, a la altura del Jardín de los Tilos, un andén con rampa que no existía ayer. Bajaron vecinos que no eran héroes ni falta hacía. Subieron abuelas con apellidos completos bordados en pañuelos que alguien guardó demasiado tiempo, se dijeron nombres con voz de sobremesa, se acomodaron sillones donde el suelo pedía paciencia. Un señor que solo firmó con iniciales desde que enviudó pronunció, delante de todos, la rama que escondía por no molestar a la familia política, y el silencio no fue solemne ni cursi, fue útil, como una manta bien estirada. El blackout, ahí, perdió el derecho a mandar. El consorcio, sin poder medir en kilovatios ni en puntualidad de plantilla, preguntó qué se estaba construyendo exactamente para saber si había que aprobarlo. Ainara no dio teoría, señaló la barra con los hilos rojo y azul, el panel empañado que escribía justificantes de Bao, la libreta que hacía andenes, la esquina de la puerta donde el barrio dejaba siempre un olor a sopa. Dijo que aquello no era una fe ni un software nuevo, sino un procedimiento de emergencia que había decidido quedarse, servicio con memoria, mapas sin filtro, paradas que nacen de la pronunciación entera. Propuso un acuerdo que cabía en una línea: cuando el sistema funcione, el sistema manda, cuando el sistema se olvide de la gente canta. Maite lo selló con el canto de la mano, el técnico joven lo guardó como si fuese el mejor bag que ha visto en su vida, Irati anudó los hilos con un nudo marinero que aguanta la marea y no deja marca. La ciudad, sin darse importancia, asintió con sus cosas, hornillos, persianas, muelles. El mapa en la pared, por fin, dejó de pelear con su propia leyenda. El apagón se fue retirando como un animal cansado y dejó charcos de sombra donde aún mandaban las velas. En uno de esos charcos, a la altura del colegio viejo, los críos que esperaban a que volvieran los semáforos sacaron tizas del fondo de sus mochilas y empezaron a dibujar la ciudad al ras del suelo. Trazaron vías como renglones, andenes como rectángulos con esquinas gastadas, pusieron nombres completos en letras grandes y, cuando les faltaba sitio, siguieron por la acera con una seriedad que los adultos rara vez respetan. A cada nombre entero, el tranvía, que pasaba despacio para no despeinar los trazos, reducía un punto y dejaba un borde de acera recién nacida, por si alguien necesitaba bajar. Las madres, sin organizarse, sumaron apellidos a los de sus hijos como quien les añade una prenda más antes del recreo del invierno. Los abuelos corrigieron acentos con la autoridad mansa de quien aprendió a leer tarde pero bien. Los tenderos sacaron agua y pan para quien tuviera mucha tiza en los dedos. El plano mural del depósito, sin electricidad todavía, replicó la coreografía con una humildad de espejo. Las hebras de colores se encendían donde el asfalto llevaba escrito un nombre sin tijera. El jefe de la brigada joven, que miraba sin tablet por primera vez en años, dijo en voz casi baja que quizá el mejor firewall contra la mentira era la costumbre de nombrarse juntos en la calle. Maite, a su lado, sostuvo la taza de café como un sello y apuntó que aquello no era romanticismo sino mantenimiento preventivo, menos partes por avería, menos reclamaciones por andenes que no llegan donde deben, menos cuerpos en pausa por no saber cómo llamarse al bajar. Irati pidió silencio un segundo y soltó, para todos, una regla simple como un nudo: si un niño lo escribe entero en el suelo, el sistema no lo corta. El consorcio, por primera vez, tomó nota a mano. Al caer la tarde, cuando las ventanas se vuelven ojos y las persianas pestañean, el correo con membrete volvió como vuelven las mareas que no han aprendido otra cosa. Traía una amenaza envuelta en cortesía. Antes de medianoche, dijo, se ejecutaría una actualización remota que restauraría la claridad operativa y desactivaría intervenciones no homologadas, porque la eficiencia no admite excepciones. La frase dejó frío en la oficina y un calor primitivo en el vagón. Ainara, con la hebilla ya sin filo dentro del bolsillo, miró a Irati y no hizo discurso, propuso una guardia cantada. No para desafiar a nadie, sino para comprobar si la ciudad había aprendido lo suficiente como para sostenerse sola cuando el filtro volviera a apretar. Maite repartió turnos como quien reparte mantas en una noche larga. La inspectora joven se quedó sin tablet por decisión propia y con un cuaderno de tapas blandas donde apuntar fallos que esta vez importaban. El técnico de la brigada colocó su silla mirando al panel como quien acompaña a un enfermo hasta que el pulso encuentra su compás.
A la hora comprometida, la red hizo ese ruido sordo de ola debajo de un muelle y la leyenda con memoria se apagó como se apaga una luciérnaga cuando alguien la mete en un bote. El filtro intentó cortar por la misma línea de siempre y, por un instante, el vagón tuvo el sabor de un pasillo de hospital. Entonces, sin batuta ni altavoz, la fila empezó a pronunciarse. Primero una mujer con mandil, luego un chaval que había aprendido su acento en 2 orillas. Después un mecánico con manos de alquitrán que dijo sus 2 ramas como quien aprieta una brida hasta que encaja. El canto no fue canto, fue un catálogo de gente dándose en orden. El panel dudó, como dudan los sistemas cuando lo real no cabe, y devolvió la luz letra a letra, como si cada sílaba le abriera un poco el diafragma. En la pared del plano, los ramales respiraron. La actualización siguió su curso sin encontrar dónde morder. Cuando se hizo silencio, el tranvía mostró en su frente una sentencia pequeñísima que nadie había programado y que, sin embargo, todos leyeron como si fuera propia, memoria asentada. Irati se permitió reír por los dientes, Maite guardó el cuaderno como se guardan los documentos fundacionales, y Ainara apoyó la frente en el cristal un segundo antes de volver al micro con una voz de inventario que, por fin, no temblaba, servicio normal, con nombres completos, mapa sin filtro, hasta nueva orden de la ciudad. Afuera, el estuario planchó su agua contra la orilla y la noche, satisfecha, dejó que la ciudad bostezara sin morderse la lengua. El apagón se fue retirando como un animal cansado y dejó charcos de sombra donde aún mandaban las velas. En uno de esos charcos, a la altura del colegio viejo, los críos que esperaban a que volvieran los semáforos sacaron tizas del fondo de sus mochilas y empezaron a dibujar la ciudad al ras del suelo. Trazaron vías como renglones, andenes como rectángulos con esquinas gastadas, pusieron nombres completos en letras grandes y, cuando les faltaba sitio, siguieron por la acera con una seriedad que los adultos rara vez respetan. A cada nombre entero, el tranvía, que pasaba despacio para no despeinar los trazos, reducía un punto y dejaba un borde de acera recién nacida, por si alguien necesitaba bajar. Las madres, sin organizarse, sumaron apellidos a los de sus hijos como quien les añade una prenda más antes del recreo del invierno. Los abuelos corrigieron acentos con la autoridad mansa de quien aprendió a leer tarde pero bien. Los tenderos sacaron agua y pan para quien tuviera mucha tiza en los dedos. El plano mural del depósito, sin electricidad todavía, replicó la coreografía con una humildad de espejo. Las hebras de colores se encendían donde el asfalto llevaba escrito un nombre sin tijera. El jefe de la brigada joven, que miraba sin tablet por primera vez en años, dijo en voz casi baja que quizá el mejor firewall contra la mentira era la costumbre de nombrarse juntos en la calle. Maite, a su lado, sostuvo la taza de café como un sello y apuntó que aquello no era romanticismo sino mantenimiento preventivo, menos partes por avería, menos reclamaciones por andenes que no llegan donde deben, menos cuerpos en pausa por no saber cómo llamarse al bajar. Irati pidió silencio un segundo y soltó, para todos, una regla simple como un nudo: si un niño lo escribe entero en el suelo, el sistema no lo corta. El consorcio, por primera vez, tomó nota a mano. Al caer la tarde, cuando las ventanas se vuelven ojos y las persianas pestañean, el correo con membrete volvió como vuelven las mareas que no han aprendido otra cosa. Traía una amenaza envuelta en cortesía. Antes de medianoche, dijo, se ejecutaría una actualización remota que restauraría la claridad operativa y desactivaría intervenciones no homologadas, porque la eficiencia no admite excepciones. La frase dejó frío en la oficina y un calor primitivo en el vagón. Ainara, con la hebilla ya sin filo dentro del bolsillo, miró a Irati y no hizo discurso, propuso una guardia cantada. No para desafiar a nadie, sino para comprobar si la ciudad había aprendido lo suficiente como para sostenerse sola cuando el filtro volviera a apretar. Maite repartió turnos como quien reparte mantas en una noche larga. La inspectora joven se quedó sin tablet por decisión propia y con un cuaderno de tapas blandas donde apuntar fallos que esta vez importaban. El técnico de la brigada colocó su silla mirando al panel como quien acompaña a un enfermo hasta que el pulso encuentra su compás. A la hora comprometida, la red hizo ese ruido sordo de ola debajo de un muelle y la leyenda con memoria se apagó como se apaga una luciérnaga cuando alguien la mete en un bote. El filtro intentó cortar por la misma línea de siempre y, por un instante, el vagón tuvo el sabor de un pasillo de hospital. Entonces, sin batuta ni altavoz, la fila empezó a pronunciarse. Primero una mujer con mandil, luego un chaval que había aprendido su acento en 2 orillas,
Después un mecánico con manos de alquitrán que dijo sus dos ramas como quien aprieta una brida hasta que encaja. El canto no fue canto, fue un catálogo de gente dándose en orden. El panel dudó, como dudan los sistemas cuando lo real no cabe, y devolvió la luz letra a letra, como si cada sílaba le abriera un poco el diafragma. En la pared del plano, los ramales respiraron. La actualización siguió su curso sin encontrar dónde morder. Cuando se hizo silencio, el tranvía mostró en su frente una sentencia pequeñísima que nadie había programado y que, sin embargo, todos leyeron como si fuera propia, memoria asentada. Irati se permitió reír por los dientes, Maite guardó el cuaderno como se guardan los documentos fundacionales, y Ainara apoyó la frente en el cristal un segundo antes de volver al micro con una voz de inventario que, por fin, no temblaba, servicio normal, con nombres completos, mapa sin filtro, hasta nueva orden de la ciudad. Afuera, el estuario planchó su agua contra la orilla y la noche, satisfecha, dejó que la ciudad bostezara sin morderse la lengua. La madrugada trajo esa quietud que parece un acuerdo. En el depósito, el libro de estaciones nacidas respiraba abierto por la mitad y el plano mural, ya sin miedo a encender hebras no homologadas, marcaba un latido tenue en el ramal del estuario. Maite repartió café espeso y dejó, al lado de cada vaso, un sello improvisado con la base caliente, burocracia mínima para una mañana que iba a pedir manos. La inspectora joven llegó con un cuaderno lleno de renglones torcidos que olían a calle. El técnico de la brigada, sin su chaqueta con logos, llevaba en el bolsillo un lápiz carpintero y una pregunta puesta de perfil, como blindar lo aprendido sin romperlo. Ainara, con la hebilla lisa en el chaleco y la libreta cosida en el pupitre, propuso algo que hasta entonces nadie había dicho en voz alta porque parecía demasiado sencillo: enseñar a conducir la lista. No la máquina, eso ya lo sabían, sino la cadencia que abre andenes cuando el sistema se queda sin aire. Se formó un corro sin ceremonia. Irati, con los hilos rojo y azul atados a la barra, mostró con dos dedos dónde tirar y cuándo soltar para escuchar el clic en el pecho. No se apuntó en manual, se ensayó en voz baja, como se ensaya una contraseña que no se escribe. El panel, atento, dejó por un segundo un brillo a modo de asentimiento y volvió a su seriedad de siempre, como un maestro que no interrumpe más de lo necesario. La llamada vino del otro lado del estuario a media mañana, sin prefacio y sin cortesías. Una voz granulada, con eco de hormigón, pidió auxilio en canal abierto. No dijo accidente ni sabotaje, dijo gente colgada de su propia garganta. Detrás se oyó un rumor de ruedas que patinan en papel mojado. Un convoy con la leyenda sin parada estaba cruzando un viaducto gemelo y la ciudad vecina había encendido todos los filtros a la vez. Maite miró a Ainara con la seriedad de las cosas que son de oficio y de casa. El presidente del consorcio, avisado por ese reflejo que ya no necesitaba correos, asintió sin frase redonda. Se hizo un plan sin cuarteles, un tranvía a medio de camino hasta el eje de puentes, un relevo de voces entrenadas para pronunciar enteros sin temblar, un cable de emergencia, no eléctrico, de lista, tendido de baranda a baranda para que la otra ciudad encontrara por dónde agarrarse. El técnico de la brigada, con su lápiz, dibujó en la tapa del cuaderno de la inspectora un croquis imposible. 2 líneas que no se tocan se hablarían por encima del agua con una cuerda de nombres. Irati dijo el detalle que faltaba: a la altura del vano central, donde el viento desordena, habría que sostener la hora añadida con el cuerpo, respirarla a compás para que no se deshiciera en ruido. Nadie preguntó si se podía, se hicieron a la idea de que ya se estaba haciendo. El cruce fue limpio como una cirugía que respeta lo que no entiende. Nuestro tranvía se plantó en el medio del arco y dejó caer, desde la baranda, los hilos rojo y azul anudados a una soga de trabajo que olía a cáñamo y puerto. Del otro lado, vieron manos que tanteaban a ciegas hasta encontrar la trama. Ainara abrió el micro y, por primera vez, pronunció un aviso que no pertenecía a una sola ciudad: pasajeros sin parada, pronúnciense completos, quien no pueda, que escuche y repita. Al decirlo, el viento acomodó el timbre, como si aceptara la tarea. La otra línea tardó 3 latidos en contestar. Una mujer dijo su nombre y las 2 ramas con un acento que venía del interior. Un muchacho añadió el de su madre con un pudor valiente. Un anciano, arriba de todo, rompió en 2 el apellido que llevaba podando desde que lo contrataron en un taller con cartel nuevo. La soga vibró, los hilos tiraron, la hora añadida se abrió un hueco como un pez que cabe justo por su piedra, y entre puente y puente apareció un andén mínimo,
una pasarela de mantenimiento convertida en suelo, donde se detuvieron un segundo todos los relojes. El filtro de allá intentó cortar la cuerda por donde las sílabas se tocan, no encontró filo. El panel de aquí, riguroso, escribió con un pudor que era orgullo, conexión en servicio. No hubo épica de películas ni focos dando cuenta. Hubo dedos que aprendieron a sentir el clic y bocas que colocaron el acento donde curaba. Un inspector de la otra orilla, que todavía llevaba prendido el logo de su filtro 2. Algo, probó a decir su nombre sin siglas y el andén común le ofreció un descanso para la vergüenza. Una niña de trenza apretada, subida a la baranda de su padre, gritó el mote que la había tenido a rayas en clase y después lo desarmó en su nombre propio como quien separa un nudo con paciencia de aguja. El viaducto entero bajó un punto de tensión. Irati, con la vista en los nudos, mandó soltar cuerda y recoger cuando tocaba, y Ainara, que había aprendido ya a escuchar a máquina y a gente a la vez, sostuvo el ritmo sin que se notara. Maite, en el depósito, registró con letra firme cada andén nacido en ese puente de aire, y la inspectora joven, por primera vez escribiendo para algo que no pediría su tablet, bosquejó un protocolo de emergencia compartido entre ciudades: si los filtros ahogan, tender cuerda; si la cuerda tiembla, sostener la hora añadida; si hay dudas, cantar hasta que encaje. En el plano mural, una hebra nueva unió por un momento los dos mapas. No quedó dibujada para siempre, pero dejó un excedente de memoria en el papel. La contramarcha que venía de arriba, esa orden de apagar cantos, de devolver la red a su severidad sin piel, eligió la peor hora para intentar imponerse, cuando el puente ya había probado su utilidad y los relojes habían aceptado la respiración extra. Desde una oficina con lámparas blancas, la actualización remota intentó no ya cortar, sino saturar con mensajes neutros cada altavoz, inundar de bits la hora añadida para que no se oyera. El tranvía no discutió en digital, respondió en oficios. En el varadero, enderezaron el trazo de una quilla diciendo los nombres que la sostienen. En la plaza de ventanillas, un coro pequeño, casi una fila de espera que se autorregula, mantuvo encendida la ventanilla correcta diciendo en voz clara solo lo que hacía falta. En el geriátrico de la cuesta, las auxiliares sostuvieron las sílabas de quienes ya no encuentran dónde dejarlas. El filtro se encontró con una pared hecha de gesto útil, no sabía si eso era comunicación, y si no podía clasificarlo, no podía cortarlo. El panel, haciendo de espejo humilde, no escribió nada nuevo, se limitó a no mentir. En la baranda del puente, los hilos rojo y azul siguieron tensos sin cortar la piel de nadie. Al otro lado, alguien pronunció por fin el apellido que debía y la soga, sin ruido, devolvió su propio pulso al agua. Cuando se soltó el último nudo y el otro tranvía, ya comparadas, se perdió hacia su ciudad con esa dignidad con la que se marcha quien acaba de aprender algo que ya no desaprende. Quedó en el aire el hueco que dejan los trabajos bien terminados. No silencio, descanso. Ainara cerró el micro como se cierra una caja de herramientas en orden. Irati recogió los hilos y los volvió a atar en la barra del vagón, sin exhibición. Maite tachó con el canto de la mano la parte del protocolo que les había salido corta y añadió al margen una frase que no sonaba a consigna sino a llave: si otra ciudad llama, tender cuerda; si nadie llama, escuchar por si no les llega la voz. El presidente del consorcio no hizo rueda de prensa, firmó en papel corriente una autorización con palabras de carpintero: mantener servicio con memoria mientras haya gente que lo necesite. El técnico de la brigada, por su cuenta, abrió la caja gris y encontró dentro instrucciones impecables para cortar aquello que se puede medir, las dobló y las guardó no para obedecerlas, sino para saber cómo torcerlas cuando haga falta sin romper nada. El plano mural, ya de noche, pareció quedar igual, pero si uno afinaba el ojo, veía en los colores un brillo nuevo, como si el papel hubiera adquirido una capa de barniz contra la prisa. En el descanso que vino después, con la ciudad en ese tono azul de pescadería que precede a las primeras persianas, Ainara salió a la explanada del depósito a respirar sin altavoz. La hebilla, redondeada en el bolsillo, no pedía ya ser tocada, estaba, como están las cosas que han pasado por la mano muchas veces y han aprendido a no pinchar. Pensó en la estación breve con su nombre entero, en la ventanilla que encendía solo cuando la gente llegaba a tiempo de sí misma, en la lista cantada que ahora sabían dirigir otros, en la cuerda que habían tendido sobre un agua que siempre manda. No sintió héroe, sintió oficio, el alivio pequeño de quien ha ordenado una cola sin humillar a nadie. Irati se apoyó a su lado en el barandal como quien, por fin, llega a puerto a la hora justa.
Se dijeron apenas 2 frases que parecían deberes: mañana otra vez, y si vuelve el filtro, ya sabemos. A sus espaldas, en la oficina, Maite apagó la última luz y dejó sobre el pupitre las 2 libretas cosidas, abiertas por páginas distintas pero con el mismo renglón ancho, sitio para letras que no vuelven a caber en cajitas cortas. El panel frontal, severo y justo, durmió con una línea discreta al pie de su leyenda, con memoria. Y la madrugada, que había mirado de reojo, admitió por fin que esa hora añadida, ese aliento entre minuto y minuto, le venía bien también a las ramas de los árboles y a los gatos que cruzan por los tejados sin que nadie los llame. Capítulo 6. Línea de regreso. El anuncio oficial llegó con una modestia que casi lo escondía. Una circular sin membrete dorado, papel normal, tinta normal, que decía en 4 líneas que el servicio con memoria quedaba incorporado al reglamento como procedimiento complementario en caso de filtro, apagón o atasco humano. Maite lo leyó en voz alta sin teatralidad y lo clavó en el tablón con una chincheta que ya había sujetado huelgas y cumpleaños. En el depósito, nadie aplaudió, se movieron. La inspectora joven pasó a limpio su borrador de protocolo con letra que ya sabía dónde respirar. El técnico de la brigada dibujó, por fin en plano oficial, esos ramales finos que suben a geriátrico y bajan al varadero, y dejó un margen ancho para andén emergente por pronunciación completa. El panel frontal mantuvo su severidad, pero aceptó una discreta luz al pie que encendía cuando alguien decía sus 2 ramas sin vergüenza. Por altavoz, la línea dejó un aviso que sonó a costumbre: si no aparece la parada, pronúnciese; si el filtro aprieta, canten. No fue milagro, fue rutina. El día elegido para estrenar el reglamento con público fue de feria pequeña y cielo sin espectáculo. La plaza de Ventanillas abrió toldos como si fueran párpados. El varadero dejó en pausa las lijas y los hornillos, los colegios soltaron a sus críos con tizas en los bolsillos. El libro de estaciones nacidas ocupó un atril de madera con marcas de haber servido para otras ceremonias humildes, y la libreta cosida de Ainara se abrió por una página que olía a papel nuevo y paciencia. La lista cantada no la dirigió nadie en particular, se fue haciendo sola con ese compás de cola en invierno. Una panadera pronunció su nombre hasta donde nunca había llegado, un jardinero añadió el mote que guardó en una caja de herramientas. Una enfermera dejó que le temblara el acento y se asentó como un vaso bien plantado en mesa de café. Por cada nombre entero, una ventanilla encendía su luz y un andén mínimo aparecía allí donde hacía falta una baldosa de respiro. Al fondo, entre sillas plegables y una cuerda que marcaba el perímetro, alguien colgó la caja gris del filtro con un cartel que decía mueble en préstamo. Olía a cosa que ya no manda. Quedaba, sin embargo, el viaje más corto y más largo, el de Ainara hasta la parada con su nombre entero. Había puesto un pie y otro no. Había respirado y vuelto al pupitre porque la fila pedía orden. Aquella mañana, con la ciudad arrimándole el hombro sin decirlo, Irati le tocó el codo como se toca una madera que ya está lista para barniz y le dijo con voz de taller: ahora. La madre de Ainara esperaba a media sombra, bolso con pañuelos, libreta de familia doblada en el fondo. Maite, sin moverse del atril, hizo con el mentón un gesto de sí. El tranvía abrió puertas a una distancia que cabía en un suspiro, el panel escribió en limpio el nombre como se escribió la primera vez, acentos donde curan, y la acera nació con olor a portal fregado con agua templada. Ainara se dijo entera sin altavoz, sin micro, con la boca de todos los días. No hubo música, hubo un silencio que asentó muebles. Puso los 2 pies en el andén, se dejó sostener por Irati lo justo para no fingir que no tiembla, y miró a su madre de frente sin pedir disculpas por el tiempo. La libreta cosida absorbió la tinta de esas sílabas como absorben las maderas el aceite bueno. El libro de estaciones nacidas dejó un renglón lleno sin tachaduras. Fue apenas un minuto más que no estaba en el horario, a nadie le molestó. La ciudad, contenta como quien encuentra una herramienta que encaja, propuso sin saberlo un examen final. Aparecieron turistas de domingo con sonrisas de foto y nombres de otro mapa, un vendedor de globos con manos de helio, 2 chicos con auriculares grandes que no traían del todo el mismo idioma. El reglamento no decía qué hacer con acentos que vienen de lejos, la línea, que aprende deprisa cuando hay oficio, se lo inventó, bastaba con decirse como uno aprendió a decirse por primera vez, con la música que le corresponde, y añadir sin prisa la rama con que el país de acogida llama.
Una mujer dijo su nombre con la curva suave de su costa y el apellido con la dureza amable del euskera. El panel lo entendió. El andén apareció con olor a 2 sopas mezcladas que no pelean. Los niños ocuparon con tiza los márgenes del plano donde no quedaban huecos y escribieron en mayúsculas nombres largos que les cabían enteros si ellos querían. Maite, que no colecciona monumentos, guardó esa foto en la nuca como quien guarda una contraseña útil. Futuros. La resistencia residual, esa que se posa en las esquinas como polvo fino, probó una última maniobra. Un emisor de anuncios quiso colar, en mitad de la fiesta, por su seguridad, utilicen nombres operativos y abreviaturas claras. Sonó limpio, peligroso precisamente por limpio. Ainara no lo silenció con autoridad, dejó que el vagón respondiera a su manera. Un coro corto, sin aspaviento, repitió los nombres enteros como quien desgrana garbanzos sobre una mesa. El mensaje de altavoz perdió el filo, se volvió cortés, dejó sitio. Irati ató mejor los hilos rojo y azul a la barra porque la costumbre no es cadena pero sostiene. El técnico de la brigada, que nunca había estado tan de acuerdo con su propio silencio, desenchufó con calma un cable que no hacía falta y lo etiquetó, no urgentes. La inspectora joven apuntó en su cuaderno la única norma que parecía bastar, no cortar por prisa lo que sostiene. Al caer la tarde, con la feria recogiendo su lámina de polvo dorado y el estuario buscando otra vez su respiración de sábana limpia, el plano mural mostró, por sorpresa, una hebra que no venía de ninguna línea. Subía desde el patio de un colegio, doblaba por una plaza donde aún quedaban tazas en las mesas, y bajaba al varadero con naturalidad de agua que conoce la piedra. En su leyenda no ponía nada técnico, ponía cuerda tendida. Ainara supo que esa hebra quedaría ahí para cuando otra ciudad llamase, o para cuando a la suya se le olvidara una tarde cualquiera su nombre y necesitara recordarlo con ayuda. Maite, con la taza de café que a veces es sello, apoyó el fondo en un papel en blanco y dejó un círculo que olía a reglamento decente. El presidente del consorcio tuvo el tino de no hablar, hizo una foto con un teléfono sin filtros y la guardó sin subirla a ninguna parte. El turno de noche volvió como vuelven los oficios que sostienen lo demás. El panel regresó a su seriedad con memoria, la hora añadió su latido mínimo entre minuto y minuto como quien deja un vaso de agua en la mesilla por si hace falta a mitad de madrugada, y la voz de la línea, la que pronuncia a Ainara como la pronuncian quienes la quieren, dijo lo único que ya no suena raro: pasajeros sin parada, pronúnciense, que hoy hay sitio. Irati dejó los hilos en su sitio y se sentó cerca porque el silencio también se acompaña. La madre de Ainara dobló despacio la libreta de familia y la devolvió a su bolso, ahora más ligera por dentro. El libro de estaciones nacidas cerró por hoy, no por siempre. La caja gris, en su rincón, aprendía a hacer muebles sin importancia. La ciudad, que ya no necesitaba épica, bostezó bien. Antes de que los barrios se quedaran dormidos del todo, una silueta vieja se adivinó en la otra orilla, letra en el frontal que decía sin parada, igual a la que se vio aquella noche primera. No trajo miedo, trajo trabajo. Ainara acercó el convoy al borde del viaducto con el cuidado de quien acerca una silla a una cama, tocó el micro con naturalidad de oficio y dejó la invitación más sencilla: cuando llegues, tráete tus nombres completos. Aquí sabemos hacer hueco. No hubo respuesta aún, pero los hilos rojo y azul se tensaron solos 1 centímetro, como quien tantea la cuerda a oscuras para acostarse tranquilo. La respiración del agua devolvió un sí sin sonidos. La vuelta al depósito fue mansa. Las vías, que ya conocían la cadencia nueva, dejaron de crujir donde se quejaban y los remaches del viaducto se tomaron la confianza de no hablar si nadie les preguntaba. Ainara aparcó en la vía de revisión, guardó la hebilla, ya completamente lisa, en el cajón donde guarda los bolígrafos que escriben bien, y tocó con 2 dedos la tapa de la libreta cosida. No pensó en milagros ni en titulares. Pensó en el próximo turno, en la lista cantada que ahora sabían dirigir otros, en el gesto exacto de bajar una palanca sin herir la máquina, en la paciencia que hace falta para sostener el minuto añadido sin convertirlo en espectáculo. Irati le rozó el hombro como se rozan las cosas que no se cortan si se han sabido decir, y se fueron juntas a casa con el cansancio bueno de quienes han colocado los muebles de una habitación para que nadie tropiece por la noche. La línea, detrás, apagó las luces punto por punto, cuidando de no dejar a nadie dentro. Afuera, la ciudad dejó que sus nombres respiraran enteros hasta la mañana. Epílogo: cuerda tendida. La ciudad amaneció sin darse importancia,
con el olor humilde de las persianas que suben y el pan que cruje cuando nadie lo mira. En el depósito, el libro de estaciones nacidas quedó abierto por una página que brillaba de tanto dedo apoyado con cuidado. El plano mural respiró lento, como si por fin las líneas hubieran aprendido a no empujar. Ainara pasó la palma por el borde del pupitre, notó la madera suave de tanto oficio y escuchó, detrás del zumbido conocido de la catenaria, ese latido nuevo que ya nadie confundiría con un fallo, la hora añadida, colocada en su sitio como un vaso de agua en la mesilla. Maite entró con café que parecía tinta buena y dejó un sello invisible en el aire. La inspectora joven, con cuaderno de tapas blandas, traía apuntado lo que los reglamentos tardan siglos en entender. El técnico de la brigada, sin logos ni prisa, llevaba el lápiz carpintero detrás de la oreja como si siempre hubiera estado ahí. Nadie pronunció la palabra milagro. Pronunciaron palabras de taller, ajuste, asiento, respiración. La libreta cosida aceptó sin protesta su papel discreto de herramienta que hace sitio. Afuera, el estuario planchó la superficie como una sábana recién tendida y los gatos de los tejados hicieron ronda con la seguridad de quien conoce ya los andenes nuevos. Irati apareció con su abrigo de trabajo y la sonrisa que no enseña dientes, esa que se reserva para las cosas que han costado lo justo y han salido derechas. Ató los hilos rojo y azul a la barra con un nudo que no hace espectáculo y preguntó sin adorno si aquella noche iban a salir en pareja o si bastaba con una lancha por si otra ciudad llamaba. Ainara respondió con una mano en el bolsillo, tocando la hebilla que ahora era lisa como una moneda de puerta. Hoy vamos juntas, dijo, que hay gente que aún se dice a pedazos y conviene ofrecer codo. Caminaron hasta la vía con la tranquilidad de quienes han memorizado los ruidos del metal sano y los distinguen del miedo. En el cristal de la cabina, empañado por dentro, apareció sin nadie escribirlo el nombre de las dos, con acentos en su sitio, y debajo un dibujo simple de cuerda, dos trazos que se cruzan. La línea, como una madre que sonríe de lado cuando ve que sus crías ya se apañan, subió un punto la luz para leerles mejor la boca. No hizo falta ensayo, la lista cantada sabía el camino a casa. En la plaza de Ventanillas, los cristales amanecieron sin vaho, como si hubieran dormido con la ventana entreabierta. La primera en llegar fue una mujer con uñas cortas y un bolso pequeño donde cabía una libreta de familia plegada por la mitad. Venía con la respiración de quienes han aprendido a caminar sin pedir permiso. Dijo su nombre entero con la entonación de la escuela y añadió el mote de infancia como quien deja una flor en el borde de una estación. El panel no hizo alarde. Escribió en pequeño recibido en origen y apareció a la derecha un andén breve con la balda de madera a la altura exacta para descansar la compra. Detrás vino un hombre con manos de obra que pidió bajarse en el geriátrico porque su padre había empezado a confundir la rama buena del apellido con la otra. La parada nació al compás de su voz sin que nadie se sintiera observado. La inspectora joven anotó verbos en vez de cifras. Bajar sin vergüenza, esperar lo que haga falta, no cortar por prisa. El libro de estaciones nacidas sumó renglones con caligrafía redonda. Nadie pensó en récords. Pensaron en una cocina donde la sopa vuelve a su hervor justo. Al mediodía, con el sol tirando sombras ordenadas sobre los muros, llegó al depósito un sobre sin membrete, papel corriente, letra de quien escribe con la punta del bolígrafo hacia adentro para que no rasgue. Traía un recorte de periódico de otra ciudad, foto de un viaducto rival con un titular que decía algo de saturación y de filtros que habían dejado ciegas a las paradas especiales. Al dorso, pocas palabras, si pueden, tiendan cuerda. Maite leyó en voz baja, como se leen los pedidos de piezas que no pueden esperar, y levantó el mentón lo justo. Ainara y el técnico desenrollaron sin decirlo la maroma de cáñamo que huele a puerto. Irati tanteó con los dedos los hilos de siempre, comprobó que el nudo dormía bien, y la inspectora joven arrancó de su cuaderno una hoja con el protocolo de urgencia escrito en trazo grande, por si tocaba leerlo con lluvia. Nadie pidió confirmación a oficinas de alto techo. La línea, que conoce antes que los despachos, bajó una décima la luz para pensar. En el plano mural, un destello unió por un segundo dos ramales que nunca se habían mirado. No hubo prisa ni épica, hubo ese orden perfecto de los equipos que han aprendido a confiar en la voz y en la mano. La madre de Ainara apareció a media tarde, bolso con pañuelos y la certeza humilde de quienes han empujado casas enteras sin nombre en la placa. No venía a necesitar, venía a traer. Puso sobre el pupitre, con la ceremonia justa, un sobre que olía a caja de galletas antigua. Dentro,
Una foto en papel mate de un día de playa con viento, la niña con el nombre todavía torpe escrito a tiza en el cubo y la abuela corrigiendo el acento con paciencia de costurera. Ainara la miró sin avergonzar ni agradecer en exceso. A veces la emoción se maneja como un torno, con la presión justa para que la pieza no se rompa. Maite, sin estorbar, estampó la taza caliente en el margen de la foto y dejó un sello redondo que decía, sin decirlo, que aquello ya era parte del inventario de cosas que sostienen. El técnico de la brigada guardó la imagen doblada en su bolsillo de pecho como guardan los mecánicos la arandela que encaja donde parecía que no encajaba nada. Quizá, pensó, los programas se rompen porque nadie les regala fotos de cuando eran útiles. La hebra del plano que llevaba al varadero subió medio tono, como si se hubiera acordado de una canción. Al caer la tarde, la feria menor que insistía junto a la plaza de Ventanillas recogió sus toldos y dejó en el aire un olor a azúcar cocida y a madera de puestos que han visto demasiadas manos pequeñas. Un vendedor de globos, hombre callado con hombros de remar, se acercó al tranvía con una cuerda llena de colores cansados y preguntó, sin prisa, si la línea admitía pasajeros que no sabían todavía cómo se llamaban del todo porque en su casa cada cual los llama de una manera distinta. Ainara le dijo que subiera y que esperara a que el vagón encontrara el latido. Irati señaló el banco de madera con la misma delicadeza con que se indica la quilla a enderezar. El hombre dijo un nombre blando, otro duro, un tercero que parecía prestado, ninguno hizo clic. Luego sacó del bolsillo una etiqueta vieja de mudanza con su apellido escrito entero por mano ajena y, al pronunciarlo, el vagón asentó como un barco que toca el muelle sin golpear. El andén nació a la derecha, breve y suficiente, y los globos se quedaron fuera, atados a la baranda como pequeños faros de colores. La inspectora joven apuntó en el margen de su protocolo una cláusula que no cabe en normativa pero es imprescindible. También sirve si te lo dicen bien desde fuera y te reconoces. Al anochecer, cuando los portales huelen a sopa y a felpudo recién sacudido, el panel frontal dejó escrita una frase tan pequeña que parecía un gesto, línea de regreso, con memoria. No hacía falta más. En los barrios, los cascos de obra, los mandiles y los abrigos finos aprendieron a reconocer el sonido nuevo. Ese clic hondo que sucede cuando un nombre cae en su sitio y el andén aparece a la derecha con discreción de mueble bien colocado. Un chico que siempre firmó con iniciales enseñó a su abuelo a decir la rama que nunca decía, y a cambio el abuelo corrigió un acento que venía torcido desde la escuela. La inspectora joven, sin tablet, llenó un cuaderno de verbos útiles, asentar, pronunciar, sostener, y lo dejó en la cabina como quien deja agua a quien llega tarde. La caja gris, convertida en mueble, sostuvo macetas de planta dura. El filtro, por fin, encontró oficio, servir de peso para que el plano mural no se curvara con la humedad. El libro de estaciones nacidas engordó un dedo de papel y nadie habló de récords, hablaron de turnos. En el varadero, un casco enderezado con lista cantada pidió menos lijas. En la plaza de Ventanillas, una cola que ya sabía respirarse sola hizo sitio a una mujer que venía con una letra prestada hasta que encontró la suya. El estuario, que siempre fue dueño de su ruido, pareció admitir que esa hora añadida le dejaba el agua más llana. Ainara, que nunca se sintió heroína de nada, descubrió una rutina nueva que le sentaba al cuerpo: revisar la barra donde duermen los hilos rojo y azul, tocar el marco del panel con la yema por si necesitara cariño, apoyar un segundo la frente en el cristal antes del primer anuncio para que la voz se le colocara en la boca. La hebilla, completamente lisa, dejó de pedir bolsillo, ahora vivía en el cajón de los bolígrafos que escriben a la primera, lista para ser prestada a quien tuviera el nombre mordido por costumbre. Irati, que olía a resina limpia incluso los días de descanso, aprendió a reconocer por el hombro si alguien traía una sílaba atascada y a ofrecer codos sin que pareciera favor. Entre las dos perfeccionaron una cortesía: si a ti te faltan letras, te presto mi acera; si a mí me falta aire, marcas tú la cadencia. A veces, en la media pausa entre minuto y minuto, se quedaban quietas oyendo como la ciudad decía bajito sus motes para devolverlos a su sitio, y era como escuchar una fábrica cuando todos los ejes están bien engrasados, un rumor que tranquiliza. En la pared de la oficina, Maite clavó con una chincheta un papel breve que ya nadie discutía: cuando dude el sistema, que mande la voz. Hubo una última visita de cortesía, casi un guiño, desde la otra orilla. Un frontal conocido, sin parada, se detuvo un latido al borde del viaducto y dejó caer, con elegancia de oficio, una cinta de eslinga con 2 nudos aprendidos,
uno igual al rojo, otro igual al azul. No pidieron nada, agradecieron. Se fueron con su propia hora añadida guardada donde se guardan las cosas que ya no se pierden. En el depósito, al cerrar por la noche, Ainara pasó los dedos por la tapa de la libreta cosida y sintió bajo la piel el grosor nuevo del renglón. Irati ató la cuerda a la baranda con un remate que aguanta temporales. Y Maite apagó las luces como apagaba su madre la cocina, dejando un vaso de agua en la mesa por si acaso. La ciudad, que había aprendido a bostezar con el nombre entero, se acostó sin prisa. A la altura de la cornisa, un gato cruzó como si conociera el horario. En el plano mural, las cebras descansaron sin pelear con la leyenda. La voz de la línea, esa que pronuncia a Ainara con exactitud de quien la quiere, dejó el último aviso del día en un volumen que ya no asustaba. Pasajeros sin parada, pronúnciense, hoy y mañana hay sitio. Después, nada más que silencio útil, de taller cerrado.